¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo y caluroso podcast de fanáticos del emparrillado. Nuevamente estamos en el Roof Garden, en La la terraza. terraza, porque está haciendo un calor infernal. Hemos estado aquí en la ciudad alrededor de los 27, 28 grados centígrados como máximo. Y muchos dirán, Sí, que es bueno, poquito, sobre todo las personas del norte del país o pero del sureste nos dirán, estamos en una región. eso es frío para Sí, nosotros, ¿no? estamos en una ciudad que es una ciudad que está en una altura Sí, mayor sí, a nivel del mar, que sí, sí. normalmente es fría, ya saben Ujú. a qué Sí, sí. ciudad nos referimos. Normalmente hace frío, entonces estas temperaturas sí Sí, es pues muchísimo sí. para nosotros que Y estamos han sido acostumbrados días muy calurosos. a unos 8, 10, 8 grados y Sí, eso a ya hace calor. temperaturas más bajas. Sí, entonces está caluroso, tenemos la puerta abierta, mejor mete mucho ruido, pero bueno. Ese no es el punto fundamental de este podcast, Hablar del clima. hablar del clima, para eso hay uno especial. Y el día de hoy toca NFL Retro. Ayer no lo pudimos grabar debido Fallas a técnicas. fallas técnicas, así que lo estamos grabando el día de hoy viernes. Toca hablar sobre una posición, un lado del campo que casi no hemos tratado. Nos hemos Ujú. enfocado en los corredores, hemos hablado de corebacks. Sí, sí. Entonces, Y que de hecho es una posición que también dentro de la NFL, digamos que no acapara muchos reflectores. sí, Hay pocos MVPs de, por ejemplo, de temporada regular, hay ya no ha pocos habido desde MVPs. hace Ha habido, años. creo que hasta ahora que he estado visto, creo que he visto, ha habido dos en la historia, igual en cuanto a Super Bowls también. Sí, Por lo regular los reflectores están más enfocados sí. en el aspecto ofensivo. Ahorita que dijiste un MVP de Super Bowl, se me olvidó meter a alguien a la lista. Este. Hacemos mención Sí, sí. honorífica porque Sí, vamos a hacer varias muchísimos, menciones. Sí, porque sí. este sí se me olvidó ahorita que lo acabas de decir y ahorita vas a ver Sí, quién no, fue. no es de los que consideremos los que vamos a mencionar, no, no consideramos que son los mejores, no, no, Son de los de los mejores, mejores, sí, sí, porque ha sí. habido muchísimos, Sí, no es muchísimos. una lista así que digamos estos son los Esto sí mejores. ya. No, no, No. o sea, fueron los primeros que se nos Ocurrieron. ocurrieron. Igual vamos a ir, son bastantes, Sí, no vamos a pero son detallar bastantes. tanto para no Ujú. acaparar tanto y aún así nos van a hacer falta Sí, pero sí, muchísimos, los vamos a muchísimos. mencionar a muchos que nos hicieron falta. Ya. Pues vamos a empezar con esta lista de jugadores que son legendarios en la defensiva, en cualquier posición, esquinero, safety, Linebacker, linebacker, sí, sí, línea defensiva, cornerbacks. todos, o sea, Ujú. es particularmente nada más la defensiva. Y vamos a empezar con este gran jugador llamado Richard Marvin Butkus, Sí, mejor conocido solamente como Dick Butkus. sí, sí. Un jugador que nació el 9 de diciembre de 1942 Ujú. en Chicago, Illinois. Sí, sí. Él asistió a la escuela secundaria, la formación profesional de Chicago, así se llama Ujú. en español, y asistió a la Universidad de Illinois. Ujú. Sí, sí. Sí, Fue perdón, la misma universidad de George Halas. de George Halas. Ujú. Antes de continuar con el profesional, algo que menciones de Dick Butkus de universidad o previo. Él quería, siempre quiso ser jugador de fútbol americano. Ujú. Eso lo tenía claro y siempre quiso asistir a una universidad ahí del estado de donde él era y Sí. Illinois pues, le dio la oportunidad. Él era linebacker y Y centro. centro, Centro, sí, exactamente, cierto, jugaba de era centro. centro de la Ujú. Universidad de Illinois. Fue All American de consenso, o sea, el Sí, mejor sí. de su posición por unánime. Ujú. Y el jugador más valioso de la Big Ten Conference. Sí, sí, de donde está en la conferencia donde juega la Universidad de Illinois. Illinois. Sí, de ahí llega al draft de la NFL en 1965. Ujú. Una primera ronda, un pick 3 global. Sí, sí, Drafteado por los Osos de Chicago. sí, O sea, toda su vida sí, estuvo en esa en región esa región en Illinois, en ahí. Illinois, sí, Ujú. en esa región. Donde estuvo desde 1965 hasta 1973. Sí, sí, de hecho es regresando a la universidad, su número y el de otro jugador son los únicos dos números que se han retirado Retirado. en esa universidad. Entonces, ya desde la Fue. universidad Ah, no, aquí no. Este más. mostraba grandes cualidades El como 50. linebacker. El de él fue el Ujú, sí, 50 el que 50. retiraron. Sí. Ujú, en la Universidad de Illinois. Sí, Fighting Illini.
Sí, Fighting Illinois, así como Fighting Irish, Ajá. ahí Los, Fighting los Illinois, que pues peladores de Illinois, algo así. algo así, sí, Algo, no sí, sé cómo se podrá traducir, pero sí. sí, sí. Sí, retiraron el 50, correcto. Butkus, como dijimos, fue seleccionado por los Osos de Chicago, Ujú, tercera selección global. sí, sí. En su carrera en la NFL interceptó 22 pases y recuperó 27 balones sueltos, un récord que estaba vigente cuando él se retiró en Ujú, el 73. sí. O sea, era de gran impacto. Sí, no, era un jugador que jugaba con mucha intensidad todos sus partidos. Sí, las lesiones lo terminaron, sobre todo una lesión de rodilla, Ujú. pero era un jugador que jugaba con mucha intensidad todos los juegos. Si Sí, pueden ver los highlights de Dick Butkus, es sí. impresionante. Se ve un jugador grande, pero era muy rápido Sí. en la cancha. Según, aquí dice, según el ala defensiva del Salón de la Fama, Deacon Sí, Jones, sí. Butkus era un animal bien acondicionado y cada vez que te golpeaba trataba de ponerte en el cementerio, Sí, no en el hospital, o sí, sea que él te quería matar. sí, muchos tenían ese tipo de frases. También por ahí leí, no recuerdo quién fue, creo que fue un corredor, creo que de Colts o de Green Bay, que Ujú. decía que prefería enfrentar a un oso de verdad que a Deep Butkus, Sí, porque sí, no. era impresionante. En 2009, la NFL Network nombró a Butkus el tacleador más temido de todos los tiempos. Sí, 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 está entre los mejores linebackers, es el segundo mejor linebacker de toda la historia. Ujú. A lo mejor muchos nuevos aficionados pues no lo ubican o no lo ubican dentro de la historia de la NFL porque pues jugó en los Osos de Chicago, que en esa época pues, era un No equipo, brillaban. no brillaba, era un equipo con digamos que de medio pelo. De hecho en el tiempo que estuvo él en los Osos, que fue muy poco, fueron solo tuvieron 2 temporadas ganadoras, Ujú. pero independientemente de eso, lo que él hizo en el Sí, campo pues, tuvo 8 años nada sí, sí, más. estuvo 8 años, era impresionante y pues muchos de los conocedores de la NFL sí lo Ujú. ubican y muchos hasta la fecha lo siguen reconociendo. Digo que alguna vez vi un video donde dos defensivos de Nueva Orleans lo veían en la banda y lo reconocieron enseguida, y decían que era un monstruo, él Sí, era el hombre, era el, este, el jefe dentro de la cancha. sí, Si pueden ver los highlights, valen la pena porque era otro fútbol americano, pero sí, era un jugador grande, era un ujú, jugador de era alto y era muy robusto, pero era muy veloz y muy fuerte. ujú. Lamentablemente la carrera de Dit Butkus no solamente fue corta por la lesión, sino que al final terminó mal con los Osos de Sí, sí, Chicago. sí. Cuando él había firmado un contrato por 5 años, del Ujú, cual solamente había pasado uno, sí, sí. quedaban 4 cuando llega esta lesión de rodilla. Ujú, Y había una cláusula donde eh, los Osos deberían de pagar si necesitaba una cirugía, sí. si, aunque lo cortaran. Ujú. Cosa que pues no pasó. Sí, no, como decíamos, la NFL en los 60s y en los 70s era muy diferente y Ujú, no solo en cuanto al juego, sino también en los asuntos médicos. Hay que recordar que tan solo lo de los protocolos de conmoción apenas se inició en este siglo, sí, a entonces, principios del a 2000. principios del 2000, y eso porque salieron todos estos casos, los que refieren en la película, que se me va ahorita el La nombre, verdad oculta, o exactamente, en inglés, The Concussion. porque salieron estos casos que investigó este doctor y empezó todo esto y ya empezaron a cuidar más a los jugadores. Entonces imagínate, si esto empezó apenas en este siglo, Ujú. cómo era el asunto médico en los 60s y en los 70s, que los jugadores en muchos equipos tenían, aquí en los Osos de Chicago especialmente, tenían prohibido ir con un médico externo. Ujú. Digamos que iban con el médico del equipo y él decía, sí puede jugar, pero pues ahí ya había muchos conflictos de intereses, ¿no? El médico pues Ujú. podía ser influenciado por el dueño, que decía, no, pues están estas cláusulas, mejor di que sí puede jugar, Ajá, está apto, para sí, para evitarnos, favorecerlos. sí, exactamente. Entonces, sí, no, en los 60s y en los 70s, te digo, sí, Sí, estos asuntos
sí eran muy complicados. Por eso es que muchos jugadores pues, no duraban muchos años, sus carreras eran cortas, sobre todo del lado defensivo, porque pues, sufrían muchas Sí, lesiones. Chicago le dijo que si no podía jugar, no iba a pagar la operación. O Ujú. sea, es como que si me prometes que puedes regresar a jugar, te la pago. Si no, Sí, aunque sí, esté sí. en el contrato, al final de cuentas, pues sí, esto se resolvió fuera de los tribunales. Butkus los Osos aceptaron pagarle el resto del contrato Ujú. y ahí quedó, ahí Sí, murió, sí. pero pues sí hubo una ruptura entre los Osos y él. Sí, sí, sí. A final de cuentas, Butkus siguió trabajando, por ello me acuerdo que sale en la película del último Boy Scout. Sí, sí, Sale en sí. la película del último Boy Scout, ahí sale, hace un cameo como de un minuto, como siendo comentarista de un partido. Ujú. Sí, 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 hizo algunas Hizo apariciones. sí, aquí como 30 Sí, películas. más o menos. Bueno, 30 apariciones entre películas y series. Sí, sí, Entonces, sí, sí, hay algunas apariciones. Sí, era un jugador. Ya después de ser jugador se volvió así muy mediático porque, ujú, pues, así que lejos de lo que era en el campo de juego, tenía. era muy buena onda. Sí, sí, era muy Te carismático. quería matar en el campo, pero afuera sí te invitaba una caguama o algo así. Exactamente, Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, sí, no, era muy carismático. Y por ahí también él hace aparición en el video conmemorativo de los 100 años de la NFL. Sí, pues no podía faltar. Sí, entre ellos, él y muchos otros Sí, jugadores, sí, sí. Montana, Emmitt Smith, Michael Irving, Peyton Manning, Brady, algunos nuevos como Mahomes, Wilson, Ujú. etcétera. Sí, sí, y en el colegial el premio al mejor defensivo se llama el premio Butkus, Dick Butkus, Butkus, al ujú, mejor sí, defensivo del colegial, sí. entonces reconociendo su gran Carrera. carrera. Ya para terminar, voy a hablar de o si tienes algo, No, no, no. de los aspectos de premios que tuvo Didi Butkus. 2 veces jugador defensivo de la NFL, 5 veces All Pro, 3 veces de primer equipo, 5 veces Ujú. All Pro de primer equipo, 3 veces All Pro de segundo equipo, Sí, sí. 8 veces Pro Bowl en 8 años que estuvo. Sí, Todos todos los años. Premio George Halas, equipo de toda la década de los 60, equipo de toda la década de los 70, Y solo equipo, jugó 3 años en los equi- 70s. equipo de todos los tiempos del 75 aniversario de la NFL, equipo de todos los tiempos del 100 aniversario de la NFL, a pesar de todo, de que acabó mal con los Osos, retiraron el 51 Sí, de es que los Bears. sí, sí, sí. Los 100 mejores osos de todos los tiempos, si no es que está por ahí en el top 3, Sí, top 5 a lo posiblemente, mejor, ¿sí? posiblemente. Hombre de la línea del año de la universidad, del colegial, jugador más valioso del Big Ten, el unánime del All American, del consenso del All American y el 50 retirado de la universidad. Sí, sí. 22 intercepciones, curiosamente solamente, no sé si esta estadística está bien o está mal, solamente me parece que tuvo 11 capturas. Sí, era un jugador más no, no tanto de juego contra el coreback. Como Ujú, sabemos, él jugaba en la posición de linebacker. ujú, Entonces, donde más se especializaba era en la intercepción de los corredores, sí, en cazar a los corredores, tanto ya pasando la línea de scrimmage como antes de la línea de scrimmage. Sí, digamos que su tarea era más eso. esa de cazador En la segunda en área. la segunda área. Sí, sí. Provocó un safety y recuperó justamente 27 fumbles. Sí, 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 Entonces, sí, provocaba muchos balones pues sueltos que te porque pegaras y te eran pegaba golpes. Sí, no. durísimo. Yo recuerdo en los highlights ver una imagen, creo que era el corredor no recuerdo si de los Browns, no recuerdo exactamente qué equipo era, que pasando la línea de scrimmage, va corriendo por dentro, pasando la línea de scrimmage lo intercepta Butkus y prácticamente lo levanta y hasta el corredor sigue moviendo las piernas tratando de zafarse en el aire, pero Así ya lo como tenía, sí, 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 ya lo tenía agarrado, era fue prácticamente muy gracioso eso. sí, era prácticamente Una mole. sí, Era una mole. un oso, un Sí, oso. él era un oso de verdad en los Osos de Chicago. Sí, sí, sí. El buen Dit Butkus. Vamos a continuar con el siguiente defensivo. Creo que es una Sí, lista. sí, Hay muchísimos, pero esta es una sí, selecta, sí, selecta. exactamente. El siguiente es John Harold Lambert, Sí, mejor conocido como Jack Jack Lambert. Lambert. Nació el 8 de julio de 1952 en Mantua, Ohio. Ujú.
él asistió a la escuela secundaria de Crestwood en Ohio, justamente ahí en su ciudad. Ujú. Y estudió en Kent State, Sí, sí, en la sí. Universidad de Kent State, entre el 71 y el 73. Solamente conocía a alguien que había salido de ahí. A dos, Ah, solamente conocía a dos. Ah, no, sí, a uno, perdón, que había salido de Kent State. Nada más a Julian Edelman. oh, ya. Es el único que conozco que estudió en Kent. Bueno, ahora no. Lo estaba confundiendo el quarterback que llegó con Tennessee, pero él es de Kentucky. Sí, Él es de es de Kentucky, Kentucky, no, sí, sí. solamente en Kent, solamente ve Jack Lambert, Ya en Kent. en Kent. Ajá. Eh, Él llega, no tengo los datos del colegial. Él llega al draft de la NFL en 1974, Ujú. una segunda ronda. Sí, llegó en un draft, pues acaba de llegar Chuck No, Noll, empezó a hacer a armar un buen equipo, a hacer buenos drafts, y él llegó en ese draft donde pues, llegaron varios jugadores, creo que llegó Franco Harris por ahí, llegó Terry Bradshaw sí, en esas no me épocas, no recuerdo si acuerdo, fueron en el no me mismo acuerdo si draft, llegó Lin Swan también por ahí, ajá, no ajá. recuerdo si fueron en el mismo draft, pero El, fueron en esas épocas a principios de los 70s. una selección 46, un Ujú. pick 46 por los Steelers en el 74. A ver, no tengo muchos datos de este linebacker medio de su carrera, o sea, una historia interesante de este. Bueno, Jack Lambert, si han visto imágenes, pues no tenía los dientes Nada más tenía como frontales. tres. Sí, sí, se le veían los colmillos. También era un linebacker de esos de antaño, Duro, duros, duro. Él grandes, llegaba a golpear, él no le grandes, tenía miedo. veloces. Sí, no, no. Por ahí leía una declaración que hizo alguna vez John Elway. Jack Lambert duró Hasta el en 84. Chicago, perdón, en Pittsburgh hasta el 84. Entonces todavía le tocó el primer año de John Elway, y platicaba John Elway que la primera vez que lo, que lo golpeó Jack Lambert, él pensaba que quería decirle a su equipo que le regresaba todo su dinero, pero ya no quería estar ahí, ya no, ¿Saben ya qué? no quería No me estar pagan lo ahí. suficiente. Sí, es de que les regreso lo que me han dado, pero ya no quiero estar aquí, porque era un jugador también muy duro, igual que Dick Butkus, era muy duro al momento de golpear, Por iba algo con tenía tres todo. dientes, Sí, nada más por sí, algo sí. estaba chimuelo, o sea, no tenía los Sí, incisivos. exactamente, no, iba con todo, sí, no, 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 no es el prototipo del linebacker que vemos hoy en día, No, él ya, ahorita ya vendría siendo son, un ala defensiva más sí, que un linebacker. sí, no, ya son muy diferentes para lo que era en ese entonces, él también era grande, sí, igual ven los highlights y todo, se ve un jugador No. grande, sí, Medía sí. 1.93 y Ujú. pesaba 100 kilos. Sí, 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 pero era veloz, era Sí, veloz. era veloz y pues como dicen, o sea, él estaba formado y te volteaba a ver y te sonreía y lo veías chimuelo y decías, ya, Sí, aquí quedó, exactamente, ya sí, valió, ya fui. Sí, porque sí, sabes que cuando volteas y te sonreías, voy por ti. sí, sí, Voy y te sí. voy a pegar con todo. Y más en aquellas épocas que no había tanto problema en este tipo de situaciones de golpeo. Sí, no, y aparte eran golpes hasta eran legales, tampoco nunca fueron, en el caso de él y Dit Butkus, sí eran muy duros, pero nunca fueron de mala O leche, sea, siempre fueron dentro a veces de en las el reglas del límite, juego. pero Sí, 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 pero pero siempre dentro. dentro de las reglas del juego. Pues, un jugador que fue de los que le dieron este prestigio a la, A a la la defensiva de cortina Pittsburgh, la de cortina de acero. acero, La sí, sí, cortina la de acero. original, junto con otro que podemos nombrar ahorita, que es Me Joe Joe Green, Green. Ujú. que era liniero era el frontal de esa línea defensiva, otro gran defensivo. Entonces, pues, lo de Jack Lambert, digo, igual vale la pena Ya, ver sus highlights, no, era yo sí me impresionante. puse a ver por ahí algunos y Ujú. sí. Sí, era muy impresionante ver eso. Y jugadores que pues nada de pose, puro fútbol americano, porque tampoco eran lo que hoy se les conoce como trash talkers. Sí, no, él No, no no, no. era. No era provocativo. Sí, no eran No, polémicos, no eran sí, provocativos, no eran de los que festejaran ahí en el campo cada que hacían una sí, no hacían tacleada. taunting como se le conoce. Sí, sí, hay muchos que le dan un golpe que dejan tirado al contrario y hasta Y lo festejan enfrente lo van, de él. sí, lo van a confrontar. Él llegaba y te Sí, pegaba sí, sí, y ahí y se ya quedó. se Ahí muere, ahí acabó, y muere. ya muere y a la que sigue, sí, sí. Ujú. Él, pues gracias a él, bueno,
Bueno, fue un conjunto, era un equipo de miedo pues esos ganaron, Steelers. ganó 4 Super Bowls. Fue campeón de los 4 Super Bowls que jugaron en aquel en entonces. los 70s. Jugador defensivo del año en el 76, novato defensivo del año en el 74, 6 veces All Pro de primer equipo, 2 veces All Pro de segundo equipo, 9 veces Pro Bowl. Sí. Sí, equipo de toda la década de la NFL de los 70s, equipo de toda la década de los 80s, equipo de todos los tiempos del 75 aniversario de la NFL, equipo de todos los tiempos del 100 aniversario de la NFL, equipo de novatos de la liga, de la NFL, equipo de todos los tiempos de los Steelers, Salón de la Fama de los Steelers, Salón de la Fama del Fútbol Profesional de Pittsburgh, jugador defensivo del año en la conferencia en el MAC. Es la conferencia de creo que se llama Middle Atlantic Conference. Algo así. Sí. Y retiraron el 99 de Kent State, de la universidad. Sí, aparte, pues es Salón de la Fama. Sí. Es un Salón de la Fama. Nada más tuvo 1479 tacleadas totales, tanto individuales como en conjunto, 1400. Es un jugador que apareció en todas. Sí, todas 146 juegos jugados, vaya. 28 intercepciones, 17 fumbles y aquí nada más me aparece 23.5 capturas. Sí, en ese entonces sí los linebackers eran más para el ataque terrestre. Apoyador, como se le conoce, otra de sus traducciones, esa posición, para ataque terrestre, sí, era así como decíamos de Dick Boscos. No, digamos que su trabajo principal no era ir por el quarterback, para eso estaban los alas defensivas y los tackles. Su trabajo era interceptar a los corredores y proteger la zona. Y proteger la zona o a los receptores si tenían la oportunidad. Después de que se retira Jack Lambert, se va como analista en la radiodifusión en el NFL Westwood One. Se fue a los medios. Al momento me parece que sigue con vida. Sí, sigue vivo. Tiene 70 años y está muy viejito. Sigue vivo, pero nunca fue un jugador polémico ni nada de eso. ¿No? Como se veía con su careta, así que cuando las caretas eran las grandotas, así que sobresalían macizo. Sí, un jugador impresionante. A mí me gusta ver mucho estos videos, estos highlights de los jugadores, sobre todo de las defensivas de antaño. Jack Lambert era un fuera de serie. Sí. Vamos a continuar con otro fuera de serie. No van en orden ni de épocas, ni de ranking, van como dijimos, como nos íbamos, se nos iban ocurriendo. El siguiente es Lawrence Julius Taylor, mejor conocido solamente como Lawrence Taylor o LT. Sí. Nacido el 4 de febrero de 1959 en Williamsburg, Virginia. Él asistió a la escuela secundaria de Lafayette, justamente en Williamsburg, Virginia, y asistió a North Carolina, en la Universidad de North Carolina, entre 1977 y 1980. Espérame, antes de continuar. Ok, ¿no? Él llega al draft de la NFL en 1981, una primera ronda, segunda selección global, por los New York Giants de Bill Parcells, me parece. En ese entonces. Y el coordinador defensivo, no sé si ya estaba o llegó después, recuerdo. Era Bill Belichick. Bill Belichick fue el que coachó a este gran jugador. A ver, Lawrence Taylor, no tengo mucha información de él, más que Lawrence Taylor fue el que acabó con la carrera de se me acaba de Joe Theismann. De Joe Theismann. Sí, y eso pues no fue un golpe intencional. Sí, no, cosas del oficio. Sí, fue parte del juego, no fue una jugada. Lawrence Taylor no lo hizo con el afán de lesionarlo, ni mucho menos de acabar con la carrera. Que, pues de repente se dan. Sí, lo mismo que pasó hace unos 4 o 5 años con J.J. Watt, que lesionó a Alex Smith en la misma yarda contra Washington. Entonces, son parte del juego. Sí, en el caso de Lawrence Taylor, un jugador que tuvo capturas de doble dígito del 84 al 90. Usted habla de una consistencia muy buena. Era un jugador muy rápido.
tú me comentabas que en algún momento Belichick comentó que del lado defensivo Ha sido el mejor jugador que ha coachado. Sí, Del, sí. del ofensivo Brady y de equipos especiales Matthew Slater. Sí, Pero sí. del defensivo fue... Sí, no, Lawrence Taylor está considerado por la NFL el mejor linebacker de la historia y es uno de los dos únicos defensivos que ha ganado el MVP en la temporada de la NFL. Ganó un Super Bowl con Gigantes. De hecho, creo que ganó, a ver. Hasta donde sé, ganó uno. No, no recuerdo si estuvo en el otro, pero ganó uno en los 80s. No recuerdo si estuvo, si ya... Según si yo, fue estuvo contra el de Búfalo también. Sí, entonces ganó dos. Sí, ganó dos. Y es que aquí no sé por qué no lo ponen. Ganó dos. ¿Así dos Super Bowls? Ganó Sí. dos Super Bowls, sí, 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 sí. Ganó dos Super Bowls con Gigantes. Otro también, otro linebacker muy duro. Lamentablemente él sí tuvo cosas controvertidas Sí, dentro y aquí lo tenía. Lawrence Taylor comenzó a consumir drogas ilícitas durante su temporada de novato. Ujú, sí, sí, sí. Y lamentablemente, deja tú que consumiera las drogas, que ya es bastante Ujú, grave, sí, sí. sino que obtenía orina Ujú. de sus compañeros para él presentarla Sí, como propia. suya y aprobarlas. Pasar los exámenes antidoping. Sí, y así se mantuvo varios años. Sí, sí, Así se mantuvo varios años. sí, sí. Lamentablemente, pues también la adicción iba aumentando Ujú, hasta que fue descubierto en 1987. ujú, sí, sí. Estamos hablando que él llegó en el, ¿qué dijimos? En el 81. Sí, Hasta el 87 fue que se dieron cuenta sí. o lo pudieron sancionar por ello. Ujú, Y después de ello, pues se mantuvo limpio, por decirlo de alguna manera, ujú, sino hasta por ahí del 93, me parece, ujú. que fue cuando se retiró porque lo habían suspendido nuevamente porque no había aprobado. Sí, sí, esto fue algo que pues manchó un poco su carrera, que deportivamente fue muy buena, era Buenísima, un linebacker buenísima. externo muy, muy bueno, muy rápido, pero sí, estas cosas, cosas extracancha, cosas también en su vida personal, después de su vida personal, digamos que pues él de alguna manera, tuvo una vida, pues lo que luego vemos hoy en día ya con que se ha vuelto común con algunos jugadores, una vida muy extravagante, Sí, de extra canchas, rockstar, por decirlo, exactamente, sí, como sí, estereotipan de rockstar. sí, y Drogas, fiestas, sí, alcohol, gastar desveladas, dinero, sí, arrestos, despilfarros, arrestos, sí. sí, 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 mostrar las joyas y todo esto. Ujú. Entonces él fue uno de los primeros que empezó con estas cosas, pero digo, Y luego imagínate, más en Nueva York, ¿no? Y luego están exactamente. en Nueva York, Pero sí, fuera de esto, digo, gran deportivo. deportista. Con decoraciones, dos veces campeón de Super Bowl, Ujú. uno contra Denver, ¿sí, no? Y el otro Sí, sí. contra Buffalo, Sí, aquel de de Scott Norwood. Ujú. Jugador más valioso de la NFL, o sea, el MVP 1986, tres veces jugador defensivo del año, Ujú. novato defensivo del año, 8 veces All Pro de primer equipo. Tengo que puro selecto en esta Sí, lista. sí, sí. 2 veces All Pro de segundo equipo, 10 veces Pro Bowler entre el 81 Ujú. y el 90. Sí, sí. Líder de sacks en 1986. Equipo de la década de los 80, equipo de todos los tiempos del 75 aniversario de la Ujú. NFL, equipo de todos los tiempos del 100 aniversario, los tres que llevamos, Sí, y llevamos sí. tres. Sí. Los tres que están en ambas, Sí, en ambas ambos listas. equipos, ajá. Anillo del honor de los Gigantes de Nueva York. Retiraron el 56 de los Giants, que Sí, es el sí. que lo utilizaba, 2 veces jugador del año de la Conferencia Nacional. Premio Bert Bell, ese no lo ubico. Un equipo de novatos de la NFL. All American por unánime. Jugador del año del SEC, de la Ujú. conferencia. Y retiraron el 98 del equipo de North Carolina. Digo, pues, ahora sí que esto habla de su calidad Ajá. como deportista. 1089 tacleadas Ujú. en conjunto. 142 capturas. Sí, sí, 142 por vida, sacks. sí, sí, Así en sí. toda su carrera. Es- Está considerado, digo, dentro del... Es el mejor linebacker de la historia. 54 fumbles y 9 intercepciones. Sí, es un jugador muy bueno, digo, era muy rápido y él sale en esta película de
un domingo cualquiera. Any Given Sunday. Sí, sí. Sí. Y sale como linebacker del equipo de los Sharks, el equipo que entrena Al Pacino. Él usa el 58 por si ven la película y, ¿Y no lo si ubican? no lo ubican, usa el 58 en esta película. Y en esta película creo que lo sacan igual o muy parecido a como fue En la vida su real. vida, exactamente, sí, sí, también fiestas, Sí. muy controvertido, pero dentro del campo de juego, muy efectivo. Muy bien. Otro que también fue muy efectivo, pero es que no traigo mi sombrero para quitármelo a cada rato. Estamos hablando de Raymond Anthony Lewis Jr., mejor conocido como Ray Lewis. Sí, sí, Que antes de continuar con la historia, antes de grabar, le estaba platicando aquí a mi primo que hoy se anunció que ayer murió su hijo, Ray Lewis III. Lamentablemente falleció, no han dado las causas, pero una noticia muy triste. Sí, sí. Y justamente que estaba repasando esto, vi la noticia y sí, dije, chale, qué mala onda. Pero bueno, vamos a continuar con la historia de Ray Lewis. Él nace el 15 de mayo de 1975 en Bartow, Florida. Él asistió en la Universidad de Miami. No tengo el equipo de secundaria, pero él asistió jugó con Miami. Huracanes de Miami. En el colegial. Llega al draft de la NFL. Fue una primera ronda, pick 26 del draft de 1996 por los Baltimore Ravens. Sí, los Baltimore Ravens que en ese momento pues, acababan de llegar a la Sí, liga. que llegaban de... Pues, los habían convertido, perdón, de los Browns. Sí, se llevaron a la franquicia Baltimore, de sí. Cleveland a Baltimore, pero le cambiaron el. Sí, diga, eso es otra historia que va para otro podcast. Sí, otro podcast largo. Nada más como dato, la ciudad de Cleveland aceptó que el equipo se mudara con la condición de que no se llevaran la historia. Ajá, que se quedara el nombre. Que historia, fuera como una títulos y nueva franquicia. Ajá, sí, sí, O sea, no iban a llegar como los Browns de Baltimore ni nada o llevarse parecido. la historia que Sí, en ¿no? el caso, como en el caso de Tennessee. Sí, que ellos sí, digamos que los logros de Houston se los los comparten. llevaron a Ajá. Tennessee. Y acá no, acá empezaron desde cero. Ujú, Pero sí. esa es otra historia. Sí, sí. Llega los Baltimore, surgen Ujú. y pues hacen varias adquisiciones. Una de ellas, Ray Lewis. Sí, sí. Ray Lewis que... aquí ya me pasé. A ver, yo sí llegué a ver a Ray No, Lewis. yo también lo empecé a ver, me tocó verlo prácticamente desde el inicio de su carrera. Yo me acuerdo de él mucho en el Super Bowl contra Gigantes. Ujú, sí, sí, sí. Junto Sí. a Ed Reed. Sí, él era prácticamente el líder de esa defensiva, el que le dio ese Sí, él espíritu llegó a ese equipo de Baltimore y durante muchos años, cuando estuvo Ray Lewis, se caracterizó por la defensiva, donde él era el líder. Era el líder de esa defensiva. Otro de la posición de linebacker, muy buen bien. linebacker. Nada más llegó a meter en problemas a Brett Favre, Ujú. a Peyton Manning, Sí, a Tom sí, Brady, sí. a Roethlisberger, al que se le atravesara. Sí, 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 fuera el que Siempre, fuera. Sí, siempre. sí. Por ahí él no sale, pero hacen una referencia en la película de American Underdog, de la de Kurt Warner, que el Sí, primer sí. partido de Kurt Warner en temporada regular fue contra Baltimore. Ujú. Y sale Ray Lewis muy agresivo, te voy a capturar, y Sí. llegaba. Sí, Él era muy así. Él hablaba un poquito de más. Sí, sí. Pero era muy efusivo, Sí, pero sí, era también muy eficiente. Él, para Sí. que lo pudieras cubrir, para que Sí, pudieras no, cubrir ese era bloque, muy complicado. Sí, sí. muy difícil. Sí, 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 tenía mucha personalidad dentro del campo de juego. Ujú. Te digo, pues el capitán de la defensiva en el Super Bowl contra Gigantes junto a Ed Reed y Tony Siragusa. Ujú, sí, Capitán de la defensiva en el segundo Super Bowl que tardaron muchos años también en llegar al Super Bowl Sí. contra San Francisco. Todavía con Ed Reed ya bien canoso y Sí, de todos ya. modos Sí. muy eficiente. Sí, y bueno, también Ray Lewis ya también aparece Super Bowl contra San Francisco, ya también tenía su edad. Sí, ya estaba en sus grande. últimos años. Sí, pues se retiró ahí. Ah, sí, fue su último Fue año, últimos sí, partidos, fue sí, su porque último. se retira. Él está en Baltimore desde el 96 hasta el 2012. Sí, sí, sí. Temporada 2012, que el Super Bowl se juega en 2013, 2013, pero con final y de cuentas ahí se 2012, ahí retiró. se retira, Ujú. levantando el Super Lombardi. Bowl. Sí, Sí. sí. ¿Algún dato que tengas? Bueno, está considerado Ray Lewis dentro de los el tercer mejor linebacker de la historia.
habíamos mencionado que Lawrence Taylor es el 1, Ujú. Dick Butkus el 2, Ray Lewis el tercero, el cuarto es Jack Lambert. Entonces, ahorita hemos mencionado puro top 5 Puro linebacker. de No, linebacker no, no. de la historia Válgame Dios, qué de grupo. la NFL. Y te digo, está considerado dentro de los... es el tercer mejor linebacker de toda la historia. Él ganó el premio Dick Butkus en la universidad, Ajá. que como decíamos es premio que se le da al mejor defensivo de todo el colegial, que son un montón Sí, pues de universidades. imagínate. Tan solo en División 1 hay como ciento y tantas universidades. Universidades y cuántos defensivos hay Sí, en cada sí, sí. equipo. No, no. Entonces, pues, se lo da el mejor defensivo. Un gran Sí. defensivo. 2 veces campeón de Super Bowl contra Ujú. Gigantes y contra San Francisco. MVP del Super Bowl 35 que fue en el 2001 contra Gigantes. Sí, sí, Uno de los pocos que han sido MVP sí. de defensivo, MVP así ha habido varios, pero de los pocos. Sí, 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 no es muy común. 2 veces campeón de la AFC, 3 veces Pro Bowl, 13 veces Pro Bowl, perdón. Ujú. 13 veces Pro Bowl. 7 veces Pro Bowl, All Pro de primer equipo, 3 veces All Pro de segundo equipo, 2 veces jugador defensivo del año, 3 veces defensivo del año de la AFC, equipo de la década de los 2000, 2 veces primer equipo de All American en el colegial. Muchos galardones merecidos Sí, claro. para este gran jugador. Me tocó verlo jugar y También una lo gran vi carrera. jugar, sí. El corazón era el corazón de esa defensiva de Baltimore y el que le dio esa, esa esencia y Vi muy pocos defensivos dominantes ujú. en la época de los 2000-2010. Sí, sí, sí. Y él era uno de ellos. Muy Sí, pocos. sí, el que le dio también ese prestigio a esa defensiva de Baltimore. Como te digo, por muchos años, al menos en el tiempo que estuvo él, el equipo de Baltimore, de lo primero que se acordaba uno, de lo De la primero defensiva. que recordaba uno de esas temporadas, la defensiva. Sí, Lo que todavía está llamaba hace la un par de atención. años. Ahorita ya se enfocan más en la ofensiva. Sí, Todavía tienen pero buena defensiva, pero es más la sí, ofensiva. ya no es lo que era antes. En ese entonces, pues el primer Super Bowl lo ganaron con Trent Dilfer como coreback. Pues, Trent Sí. Dilfer, un coreback que pues después de ese Super Bowl no Y pasó nada le con él. dejaron, creo, en 10 puntos a los gigantes. Sí, o sea, no, no los Sí, dejaron sí, hacer sí. nada, Pero nada, ahí lo nada. ganaron por la defensiva. Ajá. El de San Francisco, pues ya fue un poco de los dos, pero aún seguía siendo Sí, la... mantuvieron a San Francisco y a Colin Ujú. Kaepernick, me parece que 3 cuartos. Sí, sí. 2 cuartos y medio al límite. Sí, O sí, sea, la defensiva seguía siendo importante. Tío, durante el tiempo que estuvo él, la defensiva fue el el corazón. corazón de ese equipo. Ya se retiró. Sí, 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 sí. Es que creo que esta información venía incompleta. No sé si ya está en el Salón de la Fama, me parece que Creo que no lo anoté. yo tampoco no lo tengo, pero si no está, bien, ya no ha de tardar. Sí, Y exactamente. es una grosería. Oye, vamos a pasar, ya hablamos de mucho linebacker, vamos a cambiarle tantito. El siguiente jugador defensivo de nuestra lista histórico, debo de admitir, es mi jugador favorito defensivo de toda la historia. De toda la historia, para mí este es el mejor. Estamos hablando de Charles Cameron Woodson, mejor conocido solamente como Charles Woodson. Sí, sí. Nacido el 7 de octubre de 1976 Ujú, en Fremont, Ohio. ujú. Sí, él asistió a la escuela secundaria de Ross, justamente en Fremont, Ohio, y en Michigan, la Universidad de Michigan, Sigan. Ujú. entre 1995 y 1997. Sí, Esquinero. sí, Él, sí. No, aquí ya me adelanté un poquito. Bueno, él ganó el campeonato nacional con la Universidad de Michigan, con Michigan. los Wolverines. Ganó el trofeo Heisman con No, correcto, y de con la hecho creo Universidad que de él, Michigan. sí, creo que él es el último defensivo que ha Ujú, ganado sí, el Heisman en el colegial. en el Estamos colegial. hablando de los noventas. Sí, desde el 90 y... No me acuerdo cuál, creo que fue en el 96, Más o menos, sí. 97. Sí, sí. Él gana el trofeo Heisman y creo que es el último jugador Sí, defensivo sí, es el en último ganar defensivo en el ganarlo. Heisman. Sí, que no han sido muchos y es el último defensivo que lo ha ganado. Así de importante era. Llega al draft de la NFL en 1998, una primera ronda, selección 4 global, por los Oakland Raiders. Ujú, sí, sí. Sí, sí, en aquella época pues, tenían un buen equipo, con Rich Gannon, Tim Brown. Ujú. Fue una época donde llegaron
varias temporadas a Super Bowls. Yo me hice fan en esa época. A playoffs. Perdón, a playoffs. Y Yo me hice fan en esa época de los Raiders. De buenas sí. temporadas, varios playoffs seguidos. Llegaron a un Super Bowl. Llegan al divisional, al divisional, donde sí, Charles sí. Woodson es el que le pega a Exactamente. Tom Brady, que le provoca aquel balón suelto polémico. Sí, en el No, famoso Tuck Rule. En el Tuck Rule, ya no me acuerdo si él lo recupera. No, alguien. lo recupera uno de los frontales. Pero él él es fue el que le pegó. provoca. Sí, entra por su lado ciego, entra por fuera. Jugaba de esquinero, pero participaba en jugadas de blitz. Sí. Participaba en jugadas de blitz, entonces entraba por fuera de la línea. Y esa vez entró por el lado ciego de Tom Brady, no lo vio, le dio el golpe, soltó el balón. Lo recuperaron los Raiders, pero pues sale que no, que era pase incompleto, por eso muy polémico. Un juego muy polémico, pero un gran equipo ese de los Raiders. Al siguiente año es cuando llegan al Super Bowl contra Tampa Bay, que lamentablemente la defensiva de Tampa era brutal. Sí, con Warren Sapp era muy buenos. John Lynch y Dexter, no me acuerdo qué se llama este individuo. Sí, y bueno, y John Gruden, que se sabía todos los... Sí, es que no la cambiaron también. Exactamente, que se sabía todas las jugadas de los Raiders. Y sabía cómo presionar también a Gannon. O sea, lo conocía, que decía, ya sé cuál es el punto débil. Sí, sabía todo de los Raiders. Lamentablemente, pues no se le ve un futuro en los Raiders. No ve un futuro en los Raiders, por lo cual pasa en 26 de abril del 2006, pasa a Green Bay Packers. Igual como esquinero. Llegaron a un acuerdo de un contrato por 7 años y $52.7 millones, ganando 10 millones promedio más o menos por año. Sí, también 10 millones y fracción. Buenas temporadas con Green Bay. Tan buenas temporadas en Green Bay que él llega al Super Bowl con ellos. En el Super Bowl 45 me parece que es. Contra Steelers. Lamentablemente en una jugada de cobertura, al momento de bloquear el pase, cae al campo y sale lesionado del hombro y se pierde el resto del Super Bowl. Sí, ya no pudo continuar y eso le afectó a Green Bay en el juego. Porque de Steelers se les acercó. No les alcanzó, pero se les acercó peligrosa, que se quedaron creo que a 3 puntos. Les complicó el partido. Sí, creo que a 3 puntos, porque Steelers tenía muy buenos receptores. Wallace, Hines Ward, Heath Miller, el cerrado, entonces. Sí, y aprovecharon mucho esa ausencia a ese lado de donde salió Woodson. Sí, se logró acercar, pero apenas si logró sacar el partido Green Bay. Pues se vuelve campeón de Super Bowl, ya tiene su Super Bowl, se queda todavía un par de temporadas con Green Bay y en el 21 de mayo del 2013 regresa el hijo pródigo. Regresa Charles Woodson a los Raiders. Sí, unos Raiders que ya para ese entonces ya era un equipo mediocre, un equipo ya que pues no tenía ni pies ni cabeza, no hallaban quarterback, malas defensivas, cambios de coaches constantes. Sí, en aquellos años, en estos últimos años, bueno, en aquella época Charles Woodson era lo único bueno que tenían a la defensiva. Sí, era lo único. Todavía, tú dirás, desde el 98 hasta el 2000, todo hasta el 2015, que es cuando se retira. Dices, en el 2015, ¿qué va a tener? Todavía tenía mucho tanque. Le interceptaba a Manning, le interceptaba a Rodgers, a Philip Rivers, a cualquiera que se le ponía el interceptaba. Como dices, fue lo mejor que tuvo Raiders en esas épocas oscuras. Ya no pudo llegar ni acercarse a playoffs. Llegó un equipo donde era muy mediocre. Sí, prácticamente llegó nada más a retirarse. A retirarse con los Raiders. Sí, yo me acuerdo que él, si el balón ya lo tenía de espaldas, giraba, todo alcanzaba a girar y en el aire lo agarraba. Era un esquinero, por eso es mi jugador favorito defensivo de toda la historia. Por encima de muchos de los que ya mencionamos. Sí, y si no mal recuerdo, él creo que ya está en el Salón de la Fama. Sí, claro. Ya está en el Salón de la Fama por los Raiders. Los Raiders jugó, se inició en los Raiders y llegó a retirarse a los Raiders. Sí, ganó un Super Bowl, pero con Packers. Aún así. Pero se le recuerda en Green Bay, pero se le recuerda más en Raiders. Algunos de los premios
Estoy viendo el tiempo. Premio Super Bowl, campeón de Super Bowl, jugador defensivo del año, novato defensivo del año, 4 veces All Pro de primer equipo, 4 veces All Pro de segundo equipo, 9 veces Pro Bowl, 2 veces líder de intercepciones de la liga, equipo de la década de los 2000, equipo de novatos del 98, Salón de la Fama, aquí dice de los Packers. A lo mejor nada más de los Packers. No de como que jugó en los Packers. Premio Art Rooney, campeón nacional en el 97. Trofeo Heisman en el 97. Premio Walter Camp 97. Trofeo Bronco Nagurski 97. O sea, premio Chuck Bednarik en el 97. Premio Jim Thorpe en el 97. Trofeo premios Jack Tatum colegiales en el 97. Premios colegiales, pero ve cuántos acumuló en un año nada más. Jugador del año de Sports News en el 97, jugador del año del Big Ten en el 97, jugador defensivo del año del Big Ten en el 97, 2 veces primer equipo All American del colegial, de 10 grandes estudiantes de primer año del colegial. Muchos reconocimientos colegiales. Ya desde el colegial tenía esta fama de ser un gran defensivo. 1105 tacleadas, 20 capturas, hasta eso siendo esquinero, 20 capturas. Sí, digo que era un esquinero que participaba en los blitz. 33 balones sueltos, 65 intercepciones y 13 touchdowns defensivos. Pues, grandes números para un gran jugador. Vamos a pasar al siguiente. Casi no lo ubico, sí te lo voy a dejar un poquito más a ti. Estamos hablando de Howard Matthew Moses Long. Sí, mejor conocido como Howie Long. Nacido el 6 de enero de 1960 en Somerville, Massachusetts. Estudió en la escuela secundaria de Milford, en Massachusetts, y en la Universidad de Villanova. Villanova. Él llega al draft de la NFL de 1981, una segunda ronda, pick 48 por los Raiders de todavía en Oakland, me parece, antes de irse a Los Ángeles. Sí, él jugó toda su carrera en los Raiders, se retiró en los Raiders, es Salón de la Fama por los Raiders, es uno de los más recordados en los Raiders, ganó un Super Bowl con los Raiders, aquel de los Redskins, donde estaba Marcus Allen, Jim Plunkett. Era un tackle defensivo, un liniero defensivo muy era grande, era muy bueno, también era muy duro, era difícil, las líneas ofensivas la tenían difícil contra Howie Long, sí, era muy bueno. Aquí estoy viendo que tuvo en su carrera 84 capturas. Sí. 10 fumbles recuperados, 2 intercepciones. Sí, digo que era muy difícil de contener. Siento que él no lo ubicaba, no te voy a meter, no lo ubicaba tanto, por eso no lo conocía. Campeón del Super Bowl, cojugador defensivo del año. 3 veces All Pro de primer equipo, 2 veces All Pro de segundo equipo, 8 veces Pro Bowl y aparte equipo de toda la década de los 80. Sí, es un gran jugador. Si pueden ver los highlights, valen la pena también. Él, después de retirarse, siguió su carrera en la actuación, el fue actor y aparte la radiodifusión y como analista para Fox Sports. Sí, creo que actualmente sigue en Fox Sports y luego cuando pasan los partidos de Fox, cuando pasan las imágenes de los estudios de Fox Sports Estados Unidos, ahí aparece él con Terry Bradshaw y están ahí en la mesa de... Sí, en los previos, ¿no? En los previos están ahí, entonces ya tiene muchos años en los medios. Él casi no lo ubicaba, por eso tengo muy poca información de él. Sí, pero muy, muy bueno, vale la pena ver sus highlights y si los Raiders retiraran números, posiblemente el de él sería el 75 de Howie Long. Después de ahí vamos a brincarnos a otro jugador bastante bueno, también lo vi jugar. Estamos hablando de Teddy LaCap Bruschi, mejor conocido solamente como Teddy Bruschi. Nació el 9 de junio de 1973 en San Francisco, California. Asistió a la escuela secundaria de Roseville en California y en el colegial asistió a la Universidad de Arizona. Él llega al draft de la NFL en 1996, una tercera ronda, pick 86 por los New England Patriots. Sí, yo también lo vi jugar, también era uno de los que me gustaba cómo jugaba, un linebacker muy bueno en esa época, muy, muy consistente.
Sí, en la carrera universitaria tuvo 185 tacleadas totales, Ujú. de las cuales 137 fueron él solo. 6 balones sueltos, recuperó 5 y 52 capturas. Empató un récord de la NCAA de la División 1A. Sí, sí. Imagínate. Y fue una tercera ronda, o sea, bajó tantísimo. Pero ya algo le había visto Belichick. Sí, claro. No, bueno, ahí no Ah, fue no, fue Bill Belichick. Ahí Parcells, fue sí, Bill cierto, sí, Parcells. Sí, cierto, sí. todavía fue Bill Sí, Parcells. sí, Sí, Belichick claro. llega hasta finales de los 90. Sí, yo creo que Lamar Jackson vio el ejemplo de Teddy Bruce porque él nunca tuvo un agente durante su tiempo en Nueva Inglaterra. Yo creo que por eso se lo mareaba Bill Belichick. Así te pago tanto. Sí, sí. Teddy Bruce jugó todos los partidos como novato. Imagínate. Hay muchos y de tercera ronda hay muchos que Ujú. andan de rotación. Él jugó. Se ubicó en tercer lugar en el equipo con 17 tacleadas de equipos especiales y corrió. Y aparte anotó un touchdown con una patada bloqueada. Teddy Ujú. Bruce registró 2 capturas en el Super Bowl 31 contra los Packers. Sí, sí. Contra esos Packers, válgame Dios, imagínate. Sí, y era el Super Bowl que Obviamente jugó el Super Bowl contra los sí, Rams. ganó. Estamos hablando de que estuvo en Nueva Inglaterra del 96 al 2008. Entonces le Ujú. tocó ese Super Bowl con los Rams, Rams, el de con Carolina, el de Carolina. Filadelfia y Sí, sí. en todos era de impacto. Sí, sí, Teddy sí. Bruce era de impacto de un lado, protegiendo la línea frontal y en las esquinas Taylor Sí, sí, sí. Era un jugador de, importante. de Teddy Bruce. 3 veces campeón de Super Bowl, 36, 38 y 39. Ujú. Jugador regreso del año en el 2005. 2 veces All Pro de segundo equipo. Ahí sí no tiene tanta condecoración de ser All Pro. Pro Bowl 2004. Equipo de los New England Patriots de los 2000. Sí, sí. Equipo de la dinastía de los Patriots. Equipo del 50 aniversario de los Patriots. Es más como local, ¿eh? Salón de Ujú. la fama de los Patriots. Trofeo Morris. Trofeo Bill Willis. Jugador defensivo del año del Pac-10 en el 95. Ujú. 2 veces All American por consenso. 3 veces primer equipo del All Pac-10 del colegial. Y aparte retiraron el número 68 del colegial de los Arizona Sí, sí, de los Wildcats. Wildcats de Arizona. Sí, él, lamentablemente también tuvo problemas de salud, Sí, de lesiones. de lesiones y aparte también por ahí un problema, tenía algo que ver con el corazón, Sí, un claro, problema sí, sí, se me cardíaco olvidaba. que fue que tuvo que, por eso es que en algún momento lo consideraron el regreso del año, que fue este problema que lo orilló a retirarse un poco y recuperarse, Ujú. pero pues después de esto ya no duró muchos No. años, se tuvo que retirar Sí, estamos hablando que fue en el 2005 y él se Ujú. retira en 2008. Sí, 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 esto pues le causó problemas. Sí, sí recuerdo en aquel entonces que mencionaban esto, que pues lamentablemente le afectó a una carrera que estaba en su apogeo y este problema cardíaco Ujú. le pues, vino a parar un poco eso. Sí, me acuerdo que por ahí Teddy Bruce y creo que el intercepto le pegan a alguien en el Super Bowl contra Filadelfia en zona de touchdown Ujú. Sí, y sí. que provoca un fumble y lo recupera Nueva Sí, Inglaterra. sí, sí. Él jugó 189 partidos, 1110 tacleadas, 30.5 capturas, 12 intercepciones y 17 balones forzados. Sí, no, tío, al menos de los que me han tocado ver, uno de los mejores. Ujú. Cuando llegó a la liga, él se le consideraba demasiado pequeño para ser un edge rusher, un ala defensiva. Sí, sí. Pero era de buen tamaño para ser un linebacker, Sí. les dicen, ¿sabes? Ujú. Sí, sí. Teddy Brucey. Él anuncia su retiro. Al Michaels informó que Teddy Brucey anunciaría su retiro después de 13 temporadas de la NFL, un 30 de agosto del 2009 en un Sunday Night Football. Ujú. Después de ello da una conferencia de prensa junto a Bill Belichick y Robert Kraft. Ujú. Describió lo satisfecho que se sintió al completar sus 13 años jugando fútbol y describió cómo se sentía al saber que había alcanzado todos los objetivos que quería alcanzar. Sí, pues, pero tan solo,
Super Bowls ganó con Patriotas. Un escritor especuló que Brucey se retiró de los Patriots en la pretemporada del 2009 antes de que Bill Belichick lo fuera a cortar. Dijo, mejor me retiro antes de que me corten. Y después se unió como analista de ESPN. Él sí, todavía también lo he llegado a ver en transmisiones, a Teddy Brucey. Sí, bueno, no en transmisiones, sino en esos previos, en esos programas de NFL Network. Sí. Ok, vamos a continuar con el siguiente. No sé por qué tengo esta captura, esta vaca. El siguiente que estamos hablando es un jugador que también me tocó ver jugar. Y estamos hablando de... Acá tengo cómo se llama completo. No, dice... Vamos a decirlo así. Brian Urlacher. Brian Urlacher. Nacido el 25 de mayo... casi por mi cumpleaños. 25 de mayo de 1978. En Pasco, Washington. No ubico la ciudad. Él asistió a la escuela en la secundaria, en el high school, en Lovington, Nuevo México. Y asistió a la universidad justamente de Nuevo México. Sí, jugó para, creo que se llama los Wolfpack de Nuevo México. Sí, los Wolfpack, sí, correcto. Él llega a la él llega a la Universidad de Nuevo México en la carrera de criminología. Su entrenador Dennis Francois convirtió a Urlacher en linebacker. Me parece, creo que él llegaba como ala cerrada, ¿no? Sí, llegaba como ala cerrada. Y de ahí lo convierten en linebacker. Y pues... Sí, lo que pasa es que creo que había pasado por otra, jugó para No, sí, creo que había llegado como, que lo querían poner como ala cerrada, pero al final lo pusieron como linebacker. Él llega al draft de la NFL del 2000, una primera ronda, pick 9 global por los Chicago Bears. Aquel draft también llegaría Tom Brady, Sebastián Janikowski, llegaría Chad Pennington, me parece. Sí, creo que sí también. Varios llegaron en ese draft. A ver, yo vi jugar a Brian Urlacher. Sí, no. Él era, Brian Urlacher para Chicago, era lo que fue Ray Lewis para Baltimore. Él era el corazón y capitán de esa defensiva. Sí, prácticamente revivió a los monstruos del Midway, revivió este historial de buenas defensivas de Chicago, porque pues era lo que sostenía el equipo, la defensiva. Llegaron al Super Bowl por la defensiva. Sí, no, gracias a... Sí, tenían lo único bueno a la ofensiva que yo le recuerdo era Devin Hester. Sí, pero... De ahí en fuera no tenían mucho. Su mariscal de campo era malo. Rex Grossman no trascendió. Hasta muchos ni se han de acordar de él. Hasta los mismos fans de los Osos de Chicago ni se han de acordar de él, sí. Pero ese equipo se sostenía por esta defensiva comandada por Urlacher. Por él. Él fue nombrado, para adelantarnos, para irnos ya un poquito más rápido, jugador defensivo del año en el 2005, novato defensivo del año, 4 veces All Pro de primer equipo, una vez All Pro de segundo equipo, 8 veces Pro Bowl, equipo de toda la década de los 2000, equipo de novatos de la NFL de los 2000, los 100 mejores osos de todos los tiempos, All American de consenso en el 99 y los de la Universidad de Nuevo México retiró el 44. Sí. Él tiene 1,361 tacleadas, 41.5 capturas, 22 intercepciones, 2 touchdowns defensivos y 78 pases defendidos. Otro gran defensivo. Yo me acuerdo haberlo visto en aquella final de conferencia Chicago-Green Bay cuando le da frío hasta Jay Cutler que sale. Pues iban abajo 2 touchdowns, me parece... Ya estaba el suplente, ya iban remontando, pero pues no podían alcanzar a Green Bay. Sí. Y en una jugada en zona de anotación, Aaron Rodgers les entra en el balón y está buscando receptor y nada más tú ves la toma en la zona de linebackers a Urlacher nada más flotando en esa zona, cazando a Rodgers, y cuando suelta el balón se le va encima, lo intercepta y lo regresa, no para touchdown, pero lo regresa una buena cantidad de yardas. Sí, esa defensiva era la que cargaba con esos osos.
Vamos a pasar con el siguiente para irnos ya un poquito más rápido. El siguiente, hablamos un poquito de él en el Noticias NFL. Estamos hablando de J.J. Watt. Ujú. J.J. Watt, Justin James Watt, Sí, sí. nace el 22 de marzo de 1989 en Pewaukee, Wisconsin. Ujú. Asiste a la universidad, a la escuela, al high school, perdón, de Pewaukee. Y en la universidad primero ingresa a Central Michigan en el 2007. Él era al que le estaban ofreciendo una beca, pero como ala cerrada. Sí, como la cerrada. Y él no quería. Sí, no. Entonces nada más está una temporada ahí. Y en el 2008 pasa a la Universidad de Wisconsin, Sí, regresa a casa, Ajá. donde están entre el 2008 y el 2010. Él después llega al draft de la NFL en el 2011, una primera ronda, selección 11 global por los Houston Texans, Ujú. donde está hasta el 2020 con una carrera Sí, prolífica, pero sí, sí. igual llena de muchas lesiones. Sí, es una posición, los defensivos sufren muchas lesiones y Ujú. él pues, no fue la excepción. Después de ahí pasa a los Cardenales 2 temporadas, 2021 y 2022. Me tocó verlo jugar en el Azteca, pero ya igual Sí, ya muy muy diezmado. mermado. Ujú. Ujú. A ver, no voy a hacer la historia de J.J. Watt, lo merece, pero no la voy a hacer tan larga. Vámonos con los premios. Ujú. 3 veces jugador defensivo del año. El jugador, premio de Walter Payton, Sí, al sí, hombre sí. del año, que es Hombre el del que año. mencionamos en Ujú. 2017, que él por su propia cuenta empezó a recaudar fondos para los afectados del... No recuerdo si fue un huracán, pero hubo inundaciones en la ciudad de Houston. Ajá, entonces Inundaciones graves. él planeaba Ujú. recaudar tantos cientos de miles de dólares o Sí, par de sí. millones de dólares y terminó juntando como 40, 50 Ujú. millones de dólares. 5 veces All Pro de primer equipo, 2 veces All Pro de segundo equipo, 5 veces Pro Bowl, 2 veces líderes de captura del NFL en Sí, sí. 2012-2015, colíder de balones forzados en 2018, equipo de toda la década de los 2010, equipo de novatos del 2011, deportista del año de Sports Illustrated, premio Bert Bell, anillo del honor de los Tejanos que apenas lo indujeron, Ujú. o lo van a meter, perdón, Sí, en sí, lo van a octubre. meter. Trofeo Lot, premio All American, primer equipo de All Big Ten. Temporadas con más de 20, 2 temporadas con más de 20 capturas. Aparte, tuvo 586 tacleadas totales que pueden no sonar tantas. Sí, Pero tuvo 114.5 capturas totales en sí, su sí. carrera. 70 pases desviados, 27 balones forzados, de los cuales recuperó 17. Sí, y dentro de unos años seguramente lo veremos en el Salón de la Sí, Fama. él va directito al Ujú. Salón de la Sí, Fama. sí, En su primer año de elegibilidad va a entrar. sí. Ujú. Sí, sí, Pero sí. lamentablemente las lesiones y el estar en equipos no tan Sí, competitivos, exactamente. no... Sí, por ahí tuvo buenas temporadas con Houston, pero pues, después ese equipo vino a la baja. Ujú. Y, Y llegaban a playoffs, pero del ujú. divisional no pasaban. Sí, sobre todo por la ofensiva. Sí, Y en Arizona, pues lo no, mismo, más de lo lo mismo. mismo. Ujú. Ujú. Vamos a pasar con el siguiente, ya vamos a cerrar más rápido. ¿O tenías algún otro dato? No, no, no. De este ya hablamos, pero lo vamos a mencionar igual rápido porque lo merece Richard Kevin Sherman, Ujú. que nace el 30 de marzo de 1988 en Compton, California. Asiste al high school en Compton, California. La escuela se llama Manuel Domínguez. Y después de ahí va a la Universidad de Stanford. Ajá. En Stanford inicia como receptor Ujú. y es cambiado a esquinero. Sí, sí. Llega al draft de la NFL en el 2011, una quinta ronda, pick Ujú. 154 por los Seattle Sí, Seahawks. sí. A ver, Richard Sherman, tenías que ser muy valiente o muy tonto para lanzar a su cobertura. Sí, 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 era muy peligroso lanzarle a A su Richard, zona, en sí. su zona, era muy arriesgado porque te podía interceptar. Lo mínimo que podía suceder es que Incompleto. era incompleto, desviar el balón y ya, pero Si te lo interceptaba, que había muchas ujú. probabilidades. Sí, sí, sí. Había muchas probabilidades de intercepción. Era un jugador que tenía mucho instinto para esa posición. Hacía buenas coberturas. Un defensivo muy difícil De burlar. de burlar, Sí, exactamente. pregúntenle a Kaepernick, a Brady, Sí, sí. a Rodgers, a Kaepernick, a Michael Crabtree, ¿no? Que por ahí, que al final de la conferencia lo mencionamos como
dijo que él quiere que le pongan receptores de verdad, no le pongan receptores mediocres como Michael Crabtree, dice. Eso es lo que pasa cuando me ponen receptores mediocres. También era muy, Sí, muy hablador. este Era jugador sí era muy hablador, digo, es Ajá. algo que no me gusta de los jugadores y que pues a lo mejor yo le pondría un asterisco en esto, pero pues, sí era Pero en el un campo trash era talker, pero en el campo sí era un muy genio. bueno, era un Él genio. estuvo en Seattle Seahawks del 2011 al 2017, formó parte de aquella defensiva, la Legión del Boom. Sí, sí, sí. Muchos defensivos Una de pieza gran. fundamental de esa defensiva. Después de ahí, en un cambio sorpresivo, Ujú. llega a San Francisco, Sí. su rival Ujú. Rival de divisional, división. 2018-2020, donde ya no fue lo mismo. Curiosamente, ya no tuvo el mismo nivel de Seattle. Hizo buenas cosas, pero ya no era lo mismo. Ujú. Y pasó una última temporada en 2021 con los Bucaneros de Tampa Bay, Sí. que igual, Sí, ya venía a la baja. a la baja. Campeón de Super Bowl, el Super Bowl 48 que le ganaron a Peyton Manning y los Broncos. Ujú. 3 veces All Pro de primer equipo, 2 veces All Pro de segundo equipo, 5 veces Pro Bowl, líder de intercepciones de la NFL en 2013, Ujú. equipo de toda la década de los 2010, equipo de novatos del 2011. Tuvo un total de 495 tacleadas, Ujú. 2 capturas, era un esquinero, no necesitaba taclear, pero aún así 2 capturas. Sí, sí. Desvió 116 pases, tuvo 37 intercepciones, 5 balones sueltos forzados, recuperó 7 balones sueltos en general y 3 touchdowns defensivos. Sí, uno de los mejores esquineros que ha habido en la NFL. Sí, en los últimos años. Ujú. En los últimos años, Richard Sherman, Charles Woodson en estas últimas épocas. Sí, sí. Vámonos con el siguiente, que estabas confundiendo con Harvey Dent. con el comisionado de... El fiscal. El fiscal que de después Ciudad Gótica y después villano, Villano. Harvey Dent. En este caso es Richard Dent. Ujú. Richard Lamar Dent, que Ujú. nace el 13 de diciembre de 1960 Ujú. en Atlanta, Georgia. Acude a la escuela secundaria de Murphy en Atlanta, Georgia. Después de ahí se va a la Universidad de Tennessee, Ujú. del estado de Tennessee. Sí, sí. Entre Tennessee el, State. Tennessee State, entre el 79 y el 82. Llega al draft de la NFL en 1983. Ahí se manejaba diferente el draft. Ujú. Él fue una octava ronda, pick 203, que ahorita sería Sí. una sexta, séptima. Sí, había más rondas en ese Había más entonces. ronda. Por los Chicago Bears. Sí, sí, llegó a esa defensiva de los monstruos del Midway. Donde él fue el MVP Sí, de aquel Super Bowl del 85. 85, sí, contra fue- Nueva Inglaterra. Ujú, fue el MVP. Que Tuvo, no recuerdo si interceptó ahorita te digo, él 2 capturas y una tuvo intercepción. una y media capturas, Ujú. forzó 2 balones y Dos. bloqueó un pase. Sí, 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 fue el MVP de ese Super Super Bowl. Bowl. Y de hecho ganó también en su carrera, no solo jugó con Chicago, también por ahí jugó con varios equipos, entre San ellos San Francisco, Francisco. regresó a Chicago, a Indianápolis y Filadelfia. Con San Francisco ganó otro Super Bowl. Ujú. Ya no siendo el principal, pero Lo ganó. lo ganó. 2 veces campeón de Super Bowl, MVP del Super Bowl 20, que es el que Ujú. mencionamos con Chicago, primer equipo, una vez All Pro de primer equipo, 3 veces All Pro de segundo equipo, 4 veces Pro Bowl, 2 veces líder de balones sueltos de la liga, líder de capturas en el 85 y los 100 mejores osos de todos los tiempos. Estadísticas personales, 137 capturas, 137.5 capturas, Ujú. 8 intercepciones, 2 touchdowns defensivos y 677 tacleadas. Sí, sí, está entre los que han tenido más capturas en la historia de la NFL. Ya casi acabamos. Vámonos con el otro, vámonos tendidos. El otro también lo debes de conocer muy bien. Ujú. John David Tatum, mejor conocido como Jack Tatum. Sí, sí, el asesino. Nació el 18 de noviembre de 1948 en Cherryville, Carolina del Norte, perdón. Y él ya murió 27 de julio del Ujú. 2010 a los Sí, sí. 61 años en Oakland, Sí. California. Él asistió a la escuela secundaria de Passaic en New Jersey Ujú. y en la universidad acudió en Ohio State entre el 68 y el 70. Ujú. Llega al draft de la NFL en 1971, una primera ronda, pick 19 por los Raiders de Oakland. Sí, era parte
de esta defensiva que para mi gusto de las mejores defensivas que han tenido los Raiders en su historia, una defensiva muy ruda. Demasiado tanto que Jack Tatum dejó cuadrapléjico a Darryl Stingley, el receptor de Nueva Inglaterra. Sí, era un jugador muy duro, muy rudo. Igual fue sin intención, cosas del deporte. También pero... muy sucio, pegaba muy duro, también en algunas ocasiones muy sucio, hay que admitirlo, pero era muy efectivo. Que formó parte de esta defensiva, sobre todo estos dos profundos que ya con sus apodos uno se podría dar idea de cómo jugaban Jack Tatum, el asesino, y Skip Thomas, el Doctor Muerte. Entonces, ya uno se da la idea de a qué se enfrentaban los defensivos. Sí. Él estuvo del 71 al 79 en los Raiders y en el 80 se retira con los Petroleros de Houston. Bueno, está con los Petroleros de Houston. Con decoraciones, campeón del Super Bowl, el 11 contra Minnesota. 2 veces All Pro de segundo equipo, 3 veces Pro Bowl, 2 veces campeón nacional con Ohio State, 2 veces All American por consenso, 3 veces All Big Ten de primer equipo del colegial, 37 intercepciones, y un touchdown defensivo. No, eso, olvida lo demás. Entonces, Jack Tatum. Sí, igual, un defensivo muy duro, muy al estilo de esa defensiva. Era un free safety. Era un safety. Creo que safety. Nada más dejó, sin intención, obviamente, dejó cuadrapléjico a Darryl Stingley. Sí. De los Patriotas. Merece más tiempo. Lo hubiéramos metido antes, ya no nos va a dar tiempo. Estamos hablando de Troy Aumua Polamalu. Mejor conocido solamente como Troy Polamalu. Nace el 19 de abril de 1981 en Garden Grove, California. Él asiste en high school, en Douglas High School, y en la USC va a la Universidad del Sur de California. A ver, Troy Polamalu, no he visto un defensivo como él desde que él se retiró, no he visto a alguien igual. Sí, no, y él jugaba también de safety. Yo recuerdo mucho que era de los que tan solo con su presencia en la línea hacía que los quarterbacks cambiaran las jugadas o tuvieran dudas en cuanto, porque como era safety no sabían si iba a entrar de blitz, si iba a salir de blitz, y él tenía mucho instinto para leer las él fue una primera ronda, una selección 16 global, por cierto, se me olvidaba, por los Pittsburgh Steelers, los acereros de Pittsburgh, donde jugó toda su carrera. Él era un maestro para el conteo. Él fuera silencioso o lo que fuera, él te lo adivinaba. Y él ya se encarreraba, y en cuanto tú ibas sacando el balón, él ya iba cruzando la línea para agarrarte y volaba. Era muy rápido, muy atlético. O retrocedía y cubría la posición. Pues si no le suena a Troy Polamalu, vean los videos de los Steelers desde el 2003 hasta el 2014, creo que fue. Al de greñero, al que tenga la greña larga china, él es Troy Polamalu. Gran defensivo, gran safety. Sí, desde que él se retiró no he visto un jugador en general que juegue como Troy Polamalu. Y no han vuelto a tener uno así los Steelers. De todos los Steelers en general, no veo a alguien que sea tan atlético, tan rápido. Se me figura alguien que podría ser como se me acaba de olvidar el arte de ir saltando en las calles. Parkour, él se ve mucho podría hacer parkour, bueno, en sus buenos años a lo mejor pudo haber hecho parkour porque era muy atlético. Era muy bueno, muy atlético. Una disculpa a Rodrigo que no le pueda dedicar más tiempo, pero es que él es uno de los que ubica un podcast, necesita un podcast completo para... Bueno, pues tan solo ya es Salón de la Fama. Ya es Salón de la Fama. Campeón del Super Bowl. Campeón del Super Bowl y Salón de la Fama, 8 veces Pro Bowls y pues entre otros premios que ha obtenido. Sí, varios. A ver, aquí tengo... tuvo 122... Tuvo 515 tacleadas. Tuvo 27 intercepciones. Y tuvo 8 capturas. Sí. Pero no, te hacía un desastre. Todo él te brincaba la línea. Sí. Esos 8 capturas por un hueco. No reflejan lo que fue como jugador, porque pues no era su trabajo hacer capturas. Él jugaba de safety, pero hacía más de lo que hacen los safeties convencionales.
Troy Polamalu. Vamos a continuar con el siguiente. Este me va a doler hablar de él, pero lo tengo que mencionar. Michael Strahan. Ajá. Michael Anthony Strahan. Ujú. Él nace un 21 de noviembre perdón, de 1971 en Houston, Texas. Asiste a la escuela secundaria de Westbury en Houston, Texas. Y a la Universidad del Sur de Texas. Entre el 89 y 92. Pasó gran parte de su vida en Texas. Llega al draft de la NFL en 1993. Una segunda ronda, pick 40. Por los Gigantes de Nueva York. Sí. Los New York Giants. Ujú. A ver, Michael Strahan tiene el récord, ahorita ya está empatado, de más capturas en una temporada Sí, regular, sí. con 22.5 capturas, ya en 16 juegos. Sí, sí. Lo empató TJ Watt con 17. Sí, no sí. le quito mérito a TJ Watt, de No, todos modos es una sí, chinga. o sea, Es- 22 capturas de- por temporada. De todos modos. Sí, ya es Como algo sea. muy bueno hoy en día. Me parece que eso fue en el 2001, ese récord. Michael Strahan fue uno de los que hizo ver su suerte a Tom Brady en el Super Sí, Bowl 42 sí. junto con Chase Blackburn y Justin Tuck. Ujú. Sí. Formaron Sí. una buena defensiva en esos gigantes. Ese Super Bowl del Super Bowl 42 brilla por el helmet catch de David Tyree, Ujú. pero la defensiva Sí, tenían una frenó defensiva muy buena. a un Nueva Inglaterra, a un Brady de 50 pases de touchdown y 4,000 yardas, 5,000 yardas. Ujú. Con un Randy Moss, con un Wes Welker, con un Sí, Dion sí. Branch, los Sí, sí. frenó, Sí, lo secaron. lo secaron. Ujú. Pues, parte de ellos era Michael Strahan, Sí, que pieza mantuvo fundamental. acosando a Brady en todo ese Super Bowl. Campeón del Super Bowl 42, jugador defensivo del año, 4 veces All Pro de primer equipo, 2 veces All Pro de segundo equipo, 7 veces Pro Bowl, Ujú. 2 veces líder de captura, 2001 y 2003, colíder de balones forzados, de fumbles en 2001, equipo de toda la década de los 2000, Sí. anillo del honor de los Gigantes, retiraron el 92 de los Gigantes de Nueva York. Como dijimos, tiene el récord de temporada de 22.5 capturas, empatado recientemente por TJ Watt. Ujú. Y dos veces lideró eso, las capturas, la NFL en Ujú. capturas. Tuvo 854 tacleadas, Ujú. 141.5 capturas, Sí. 4 intercepciones, 24 balones sueltos forzados. Sí. Llegó al Salón de la Fama en el 2014. Me acuerdo mucho de Michael Strahan por el huequito que tenía entre sus dientes. Sí. Otro Salón de la Fama y otro gran defensivo. Vámonos con el último gran defensivo. Y estamos hablando de Alan Cedric Page, mejor conocido solo como Alan Page. Sí. Nacido el 7 de agosto de 1945 en Canton, Ohio. Ujú. Él asiste a la universidad de... Asiste a 2 universidades, me Sí, parece. sí. Asiste primero a Notre Dame y Sí, después sí. de ahí se va a Minnesota. Ujú. Sí. Asistió a estas 2 universidades. Defensivo de los vikingos de Minnesota de los 70s. Él llega en una primera ronda, pick 15 global, Ujú. por los vikingos de Minnesota. Llega a finales de los 60. 67. Llegó en el 67. Ujú. Juega con los vikingos hasta el 77. 78. Perdón, 78, 78. sí. Y después de ahí se va A Chicago. a los Osos de Chicago. Entre el 78 y el Donde jugaba 81. 4 años. Pero sus mejores momentos los vivió en Minnesota. Ganó, ganó 4 campeonatos de conferencia. Llegó a 4 Super Bowls, pero no pudo ganar ninguno, desafortunadamente, coacheado por Bud Grant. Con aquella gran defensiva La que ya hemos defensiva de mencionado los- muchísimas veces en este canal. Purple People Eaters, donde estaba para hacer una mención honorífica a Carl Eller, Jim Marshall, Gary Larson y pues, uno de los más reconocidos, Alan Page, Alan Page. que es Salón de la Fama desde el 98 y aparte también fue juez de la Corte Suprema de Minnesota. Ve. Sí. Él es campeón de la NFL, pero de la NFL previa a la fusión. Ujú, sí. En aquel entonces ya se hacía el Super Bowl, Ujú. pero todavía estaban divididas las Sí. conferencias, la NFL y la AFL. Entonces, él fue campeón de la NFL previo Sí, a la cuando fusión. llegan al Super Bowl con Ajá. Kansas City. Jugador más valioso
de la NFL en el 71, 2 veces jugador defensivo del año, 6 veces All Pro de primer equipo, 3 veces All Pro de segundo equipo, 9 veces Pro Bowl. Jugador de todos los tiempos del 100 aniversario de la NFL. Jugador de la década de los 70, los 50 grandes vikingos. Jugador del equipo de los 25 aniversario de los vikingos. Jugador del equipo del 40 aniversario de los vikingos. El anillo del honor del Minnesota. Retirado en el 88. 2 veces campeón nacional en el 64 y en el 66. Sí. Y All American por consenso. Un gran defensivo. Él era liniero defensivo, tackle defensivo. 148.5 capturas, 3 safeties, 2 intercepciones, 23 balones sueltos recuperados y 3 touchdowns defensivos. Un gran jugador. Un gran jugador. Y su carrera después de la NFL, pues tan solo fue estudió Derecho y se convirtió en juez en Minnesota. Se retiró en el 2015 como juez de la Suprema Corte de Minnesota. Un jugador con una vida deportiva muy buena y una vida personal también muy sobresaliente. Impecable. Esos fueron, al final nos fuimos muy rápido y casi no hablamos de historia porque son muchísimos apuntados, mucha historia, muchos de ellos, Polamalu, Tatum, entonces. Sí, y hay otros que pues mencionaríamos de rápido como Reggie White de Green Bay, Ray Nitschke de Green Bay, linebacker, Bob Lilly de los Vaqueros, también linebacker de los 70s, Bruce Smith con Buffalo, Bruce Smith. Leil Alzado, Ted Hendricks de los Raiders, ya mencionábamos a los comedores de gente púrpura, los osos de la línea Mike Singletary, sí, claro. El refrigerador Perry de los monstruos del Midway, varios que Joe Green ya mencionamos, sí. Ya más recientes Taylor, Von Miller, que van para volverse en jugadores importantes, Aaron Donald, TJ Watt, dijimos Chase Blackburn, Tony Siragusa, Ed Reed. Sí. ¿Qué otros tenían? John Lynch. Exactamente. De los de Tampa Bay. Sí, no, hay muchos. Darrell Reeves, que era el esquinero de Jets y de Nueva Inglaterra. Por ese me está yendo alguien que también era un maestrazo en estas defensivas. Déjame acuerdo rápido que era otro de Dexter Jackson, me parece que era el de Tampa Bay. Y la Legión del Boom. La Legión del Boom. Últimamente Legión del Boom. Ha habido buenas defensivas en la buenos NFL. Jugadores. Muy buenos jugadores. Sí. ¿Alguna otra mención honorífica? Pues son los que se me vienen a la mente. A mí también es que, como les digo, son muchísimos. Sí. Pero bueno, hasta aquí el NFL Retro del día de hoy. Otra vez es que los retros son mucha historia y nos gusta hablar de esto. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like al podcast, seguirnos en las demás plataformas como lo es Spotify, Amazon Music y Apple Podcast, así como en Twitter como F de Emparrillado. Pues bueno, ya cada vez falta menos para el inicio. Para el inicio de este bonito deporte. Sí. Así que bueno, eso sería todo, amigos. Nos vemos. Adiós a todos.